que estuvimos viendo y vamos a ver esta primera, vean, que esta primera es el Atlas. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que el Atlas no tenía cuerpo, pero tenía dos estructuras a los laterales que se llaman las masas laterales y que tenía dos arcos, ¿sí? Un anterior y un posterior, que ya les había yo dicho cómo era el anterior y cómo era el posterior. ¿Cómo era el posterior? Más grande, y este era mucho más corto, ¿sí? Entonces siempre que vean el arco más grande ya saben que ese es el posterior y el más corto es el anterior. En las facetas articulares o en las mesetas articulares, sí, tenemos estas que son las facetas articulares, y le dije que la superior es la que tenía una forma como si fuera una suela de zapato, ya vieron, ¿sí? Y que la inferior, vean, es completamente circular. Entonces desde ahí ya puedo identificar que esta es la parte inferior y esta es la parte superior, porque aquí se va a articular con los cóndilos del occipital. Estos son los cóndilos del occipital, aquí se va a articular y va a ser la articulación occipito axial. Atlantoidea, porque es que es axial. Axial es esto. Veamos que en sus procesos transversos tiene este foramen, que era el foramen transverso. ¿Quién pasaba por ahí? Las arterias vertebrales pasan por ahí, una derecha y una izquierda. Y vean cómo en el arco anterior tiene este circulito aquí adentro, que es la faceta articular para el diente del axis. Ahí es donde se va a articular, ¿sí?, el diente del axis. ¿Y cómo se llamaba esa articulación? Atlantoaxial. ¿Atlantoaxial qué? Medial. Porque estas que están aquí son las atlantoaxiales laterales, tanto una derecha como una izquierda, y esta es la mediana, ¿sí? O atlanto-odontoidea, porque se está insertando con el diente del axis. Si se dan cuenta, aquí viene el diente del axis, vean, aquí ya no lo vemos, pero ahí está. Y había un ligamento que iba de masa lateral a masa lateral, porque por acá pasaba la médula espinal. ¿Cómo se llama este ligamento que va de masa? Transverso del Atlas. Ahí va el transverso del Atlas, y eso evita que el diente del axis se deslice hacia la parte posterior donde va a estar la médula espinal, que es lo que les decía yo, que cuando hay un evento que lesiona este ligamento puede lesionar la médula espinal. ¿Se acuerdan que les conté del que se aventó un clavado en el chapoteadero y después ya no pudo mover sus cuatro extremidades? Entonces ya vimos este ligamento que es, ¿sí?, el ligamento transverso del Atlas. ¿Sale? Después teníamos este que es el axis, donde la característica de este axis es esto, que es el proceso odontoideo o el diente del axis. Y vean cómo ahí en la parte anterior tiene su faceta articular también para articularse con el Atlas. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Este es el cuerpo y estos son los procesos transversos, y volvemos a ver otra vez los forámenes transversos por donde va la arteria. Si se dan cuenta, este es su proceso espinoso, no se alcanza a ver bien, pero son bífidos. Acuérdense que los dos son bífidos, y aquí pasa la médula espinal. Y entonces teníamos que aquí se asentaba el cráneo, y por lo tanto en esta parte inferior venían unos ligamentos. Un ligamento que venía, ¿sí?, del vértice del diente del axis, ¿sí?, a la parte anterior del foramen magno, del borde del foramen magno. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba ese? El apical. Luego teníamos dos que venían de las caras laterales del diente del axis y se insertaban en las caras mediales de los cóndilos. ¿Cómo se llamaban? Los alares. ¿Sí? Y luego ya habíamos visto uno que tenía una forma de una cruz, que se llamaba el ligamento ¿qué? Cruciforme. ¿Qué estructuras formaban el ligamento cruciforme? La membrana tectoria. No, la membrana tectoria no forma parte. Pues es cruciforme, ¿cuántos deben de ser? Tres. ¿Cuáles Las son? bandas superiores La banda e inferiores. longitudinal superior, la banda longitudinal inferior y el transverso del Atlas. Ese es el que forma como una cruz y va a formar el ligamento cruciforme. Y después ya vimos que estaban envueltos por una membrana. Ahora sí que se llama Sí, la membrana tectoria. tectónica. Sale. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. No. Y ya veíamos las características entonces de una vértebra cervical típica. Esta es una vértebra cervical típica, donde vemos su cuerpo, vean, ¿sí?
es ovalado y tiene estas salientes. ¿Cómo se llaman estas salientes? Que no tienen más. Estos. Los procesos unciformes. Estos son los procesos unciformes. ¿Sale? Después teníamos este que era su proceso transverso y vean cómo es bífido. Tiene dos tubérculos, un anterior y un posterior. Y otra vez sus forámenes transversos. A ver, ¿qué vértebras cervicales tienen foramen transverso? C1 a la 6. A la 6, recuerden que C7 ya no tiene ese foramen transverso. ¿Sale? Después veamos el proceso espinoso y vean cómo el proceso espinoso también es que bífido. Tiene un tubérculo lateral y un tubérculo medial. ¿Sí? Y vean acá, su foramen espinoso es de forma triangular. Entonces ahí están las características que hacen específico cuando ustedes ven esto a una vértebra cervical típica. ¿Sale? Dudas, preguntas, nada. Pues son re inteligentes. Luego veamos esta cara. ¿Esta cuál era la cara? La superior, que era muy fácil. Vean, esta era la sutura ¿qué? Coronal. Coronal, esta era la Sagital. ahí está la Lamboidea. eso no les va a preguntar porque lo tengo que saber. ¿Sí? Aquí tenemos un punto craniométrico, ¿cómo se llamaba? Bregma. Y aquí tengo otro punto craniométrico, ¿cómo se llama? Lambda. En los recién nacidos, estos puntos craniométricos no están osificados, están abiertos y se forman unas estructuras que se llaman ¿cómo? Fontanelas. ¿Esta cómo se llama esta fontanela? ¿Dónde está bregma? La bregmática. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Un rombo. ¿Cuánto mide? 2.5 a 3 centímetros. Eso es. ¿A qué edad se cierra? A los 12 o 15 meses. De los 12 a los 15 meses. ¿Qué pasa si está bombada? Sí, ¿cómo qué enfermedad? Un tumor cerebral, o un niño que se cayó y se le inflamó el cerebro, o tiene sangre en el cerebro. ¿Sale? ¿Y cuando se deprime? Por deshidratación principalmente. Sale. ¿Cómo se llama esta? La lamboidea. ¿Qué forma tiene? Triángulo. ¿Cuánto mide? No. Anda, dile cuánto. De 1.5 a 1 centímetro. ¿A qué edad se debe cerrar? No, de 1 a 2 meses máximo. ¿Sale? Entonces esas características se las tienen que aprender. Recuerden que estas suturas sirven para que crezca el cráneo. La sagital para que crezca lateralmente, ¿sí? Y la coronal y la lamboidea para que crezcan antero-posterior. ¿A qué edad dejan de crecer? Se osifican estos. ¿A cuáles? A los 2 años. ¿Qué pasaba si se cerraba antes de tiempo? Formaba una malformación. ¿Cómo se llamaba eso? Las craniosinostosis. Entonces, cuando se cierran antes de los 2 años estas suturas, las otras siguen creciendo y por lo tanto se va a deformar el cráneo y esas se llaman craniosinostosis. Deben de aprenderse a qué edad se cierra, dejan de crecer, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando dejan de crecer y las otras siguen creciendo? ¿Sí? Y deben de aprenderse las características de las fontanelas y qué pasa, a ver, ¿qué pasa si esta después de los 2 meses sigue abierta o mida más de 1 centímetro? Como el hipotiroidismo congénito. ¿Ya vieron la importancia? O sea, ¿dudas, preguntas? No, ya habíamos visto esta, ¿verdad? Sí, vimos el techo. ¿Sí o no? Sale, ya lo vimos entonces. Aquí no. Aquí no. Oh. Dale, vean, este es el techo, porque está adentro. Y vimos lo mismo que acabamos de ver, solo vemos estas estructuras, vean esta saliente, ¿ya vieron? Esta se llama la cresta frontal, ¿sí? Y después aquí está marcado esto, que es un surco de un seno, que se llama el surco del seno sagital superior. Y luego a un lado se ven como muchos puntitos. Esas son las impresiones de las vellosidades aracnoideas. Y luego vean estas, ¿ya vean estas? Esas son de la meningia media. Y eso es todo. No hay gran cosa que estudiar. Así es que esto está muy fácil. A ver, esta. Y miren, ahí se ve.
las impresiones de la meningia media. A esto que se ve muy rugoso son las impresiones de las vellosidades aracnoideas, y ahí se alcanza a ver todo esto oscuro que se ve, es el seno sagital superior, y esta es la cresta frontal. ¿Sale? Entonces no hay mucho que estudiar a esto. Ya vimos la base, ¿verdad? Lo de acá. Sí. Sale. Veamos ahora las partes, ¿sí?, anteriores. Entonces vemos primero este hueso que está aquí, que es el hueso frontal, y que esta era la escama del frontal. Y luego vemos estos dos cuernos, ¿cómo se llamaban? Las jivas, ¿sí? Y luego veamos estas salientes, vean, los arcos superciliares, y en medio de los arcos superciliares estaba ¿quién? La glabela, y luego tenemos este punto craniométrico, el nación, y una sutura aquí, Metópico. la sutura metópica. Muy bien. Y luego teníamos esto, que es la cavidad orbitaria, que lo dividíamos en 4 regiones: el techo, el piso, la cara lateral y la cara medial. ¿Qué huesos formaban el techo de la cavidad orbitaria? Eran 2. La porción orbitaria. Y el ala menor de los esfenoides. Entonces el techo está formada por la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor de los esfenoides. Ya no la aprendí. Vale. ¿Qué huesos forman la cara lateral? Este hueso, ¿cómo se llama este? El cigomático y el ala mayor del esfenoides. Sale, cara lateral, cigomático y el ala mayor del esfenoides. Techo, porción orbitaria del hueso frontal y ala menor de los esfenoides. Cara lateral, cigomático y el ala mayor de los esfenoides. Ahí está, van a sacar 10 todos. Estamos estudiando. ¿Sí? Ahora, el piso está formado solamente por un hueso, por este. La maxila, es la más fácil, así que esa no se los voy a preguntar. Este sí, la cara medial, son 3 huesos. Es este, la porción frontal de la maxila. Luego, ¿el hueso qué? Lagrimal. ¿Y cuál otro? La lámina papiricia del etmoides. Son los 3 huesos que van a formar la cara medial de la cavidad orbitaria. Otra vez, la porción frontal de la maxila, ¿sí?, el hueso lagrimal y la lámina papiricia del etmoides son los que nos van a estar formando la cara medial de la cavidad orbitaria. Aquí encontrábamos 3 orificios, uno que estaba en el ala, ¿sí?, menor del esfenoides, que era el canal óptico, y que ayer ya vimos quién pasaba por el canal óptico. La oftálmica y... No, a ver, canal óptico. El hueso es el nervio óptico. El nervio óptico. Pero no es B2, es el nervio 2. B2 es el trigémino. ¿Sale? Y luego, entre el ala mayor y el ala menor, hay un espacio que se llamaba la fisura orbitaria superior. ¿Y quién pasaba por ahí? 3, 4, 5, 1 y 6. ¿Sale? Y luego abajo, entre la maxila y el ala mayor del esfenoides, estaba la otra fisura, que era la fisura orbitaria ¿qué? Inferior. ¿Quién pasaba por ahí? B2, ¿quién más? La arteria y vena infraorbital. ¿Sale? Después acá teníamos un orificio, que era el foramen supraorbitario. Luego tenemos este que está aquí, que es el foramen infraorbitario. Y para el último tener este, que es el foramen mentoniano, y que son las 3 salidas de el B1, B2 y B3, que son las ramas del trigémino. Sale. Después teníamos este, que eran los huesos nasales, una sutura que los separa, que se llama la sutura internasal. Luego teníamos este orificio, aquí se ve mejor, se llama la apertura piriforme, tiene una forma de una pera. Y luego esto que está en el centro, que es el tabique nasal. El tabique nasal estaba formado por 2 huesos. ¿Cuáles son? La lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Y el vómer, lámina perpendicular del etmoides y el vómer, ahí está. ¿Sí? Y luego tenían unas salientes aquí, que son 3, una que está acá abajo, una acá y una más arriba. ¿Cómo se llamaban? Estos que están aquí. Cornetes. Los cornetes. El inferior, el medio y el superior. ¿Sí? Luego teníamos esta, que era la espina nasal anterior, porque luego veíamos esta de aquí, que es la espina nasal posterior.
Sale. Luego teníamos este, que es el proceso alveolar de quién? La maxila. De la maxila. Y luego teníamos este, que es el proceso alveolar de quién? De la mandíbula. Esta era la mandíbula. Si lo veíamos en este plano, tenemos tres partes de la mandíbula: la rama, el ángulo gonion y el cuerpo. ¿Sí? En la rama encontramos esta saliente. ¿Cómo se llamaba esta? El cóndilo de la mandíbula. ¿Y cómo se llamaba este? El proceso coronoides. Y este se llama la incisura mandibular. Y este, acuérdense que es el que se articulaba, ¿sí?, en la fosa para el cóndilo de la mandíbula. Ahí se articula y forma la articulación ¿qué? Temporomandibular. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Son bien. Sale. La cara lateral. Vamos a ver esto ahora. ¿Sí? Y vamos a ver lo que no hemos visto, porque ya todo lo demás ya lo vimos, ya no tiene caso estarlo repitiendo. Entonces, a ver si alcanzamos a ver acá, ¿sí? Pero lo primero que vamos a ver es este hueso, que es el cigomático. Y el cigomático tiene un foramen aquí que se llamaba, ¿cómo se llama ese foramen? ¿Quién salía por ahí? Pues el facial. Y vean que el cigomático se va hacia la parte posterior y se articula con este hueso, que es el temporal. Por lo tanto, este es el proceso temporal del cigomático. Y al revés, esto es el proceso cigomático del temporal. Y vean cómo esto, entre el proceso temporal del cigomático y el cigomático, forman este que se llama el arco cigomático. Y ahí está la fosa que les dije, que es la fosa temporal, que les dije que era hueca, ¿se acuerdan? No se veía en mi dibujito porque no está en tercera dimensión, pero aquí lo pueden ver, que son las famosas asas de la calavera, ¿sí? En esta parte se juntaban los huesos, vean, este es el ala mayor del esfenoides, este es el frontal, este es el temporal y este es el parietal, y aquí se formaba, ¿sí?, un punto craniométrico. ¿Cómo se llamaba? El terio. Pregunta de examen: ¿quién forma el terio? Frontal, ala mayor del esfenoides, el parietal y el temporal. A donde se unen los tres, ahí forman el terio. Luego íbamos a la parte posterior, ¿sí? Y ahora aquí teníamos este punto craniométrico, donde está el temporal, el parietal y el occipital. Y entonces, ¿cómo se llamaba este? El asterium. Pregunta de examen: ¿quién forma el asterium? Temporal, parietal y occipital. Y aquí está, ¿sale? Y aquí encontrábamos este que es el meato acústico externo. Este es el externo que habíamos visto ayer, el interno. El proceso mastoideo. Aquí no le hicieron, pero aquí sí está bien. Ya le robaron uno. El proceso, ya el de aquí se lo volaron, fíjense. Está el proceso estiloides. Y aquí teníamos esta fosa que ya habíamos visto, que es la fosa para el cóndilo de la mandíbula, donde se iba a formar la articulación temporomandibular. Y luego teníamos este topecito, que es el tubérculo para el cóndilo de la mandíbula, para que no se salga de aquí, ¿sí? El proceso mastoides. Y vean que entre el proceso mastoides y estiloides tenemos un foramen. ¿Cómo se llamaba ese? El estilo mastoideo. ¿Sale? Y hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta de esta cara? ¿No? ¿Cuál nos falta? Ya son todas. ¿Dudas, preguntas? Ya vimos todo el examen, ya les di todas las preguntas. ¿Dudas, preguntas? Hey, recuerden que el examen va a ser el lunes, entonces necesito que pregunten, porque si no...